Punto.me. Segunda hora de este noticiero, ya 11:01. Qué mejor que darle ahora sí la bienvenida a Carmen Fernández para charlar de noticias en clave de género. Así que bienvenida, Carmen, nuestra amiga de la casa, para hablar de estos temas. Hola, Carmen. ¿Estás ahí? Parte de la casa. ¿Eh? Yo soy parte de la casa. ¿Cómo que amiga? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Amiga de la... Bueno, no, parte... Si sos de la casa, pagás el alquiler, las expensas, llega la boleta de la luz, el gas. De la casa, entonces. Ah, ¿viste? Somos amigos, amiguites, todos. Todo tiene que ver todas. con el contexto, como dicen los amigos de tipos raros. Bueno, Carmen, no vamos a charlar de la casa, sino qué ocurre justamente tal vez en nuestro país, en otros países, en parte del mundo. Yo creo que hoy viene cargadito de un montón de acontecimientos que están rodeándonos en nuestra actualidad. Cargadito. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero vamos a comenzar con algunas noticias destacadas primero de Argentina, ¿no? Vamos a ir unos días atrás, al pasado fin de semana, y a unas declaraciones que llevó adelante Carlos Acuña. Se trata del cosecretario general de la CGT, quien, bueno, generó bastante polémica, bastantes críticas, porque, bueno, en principio cuestionó que la CGT no fue tenida en cuenta para el armado de listas, por un lado eso, y a su vez, bueno, se metió un poco con el tema de la participación sindical de las mujeres, ¿no? Y, bueno, indicó algo que es una realidad, que es la baja participación de las mujeres en los sindicatos, en puestos de liderazgos, ¿no? Pero él lo atribuyó en realidad a una falta de vocación de parte de estas mujeres en dichos espacios, lo cual obviamente ha llevado a críticas muy enardecidas, ¿no? Por su tono paternalista, sobre todo porque después Acuña termina agregando que desde su lugar como cosecretario de la CGT va a trabajar en fomentar la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, es esto de no tienen vocación, pero yo voy a fomentar a que la tengan, ¿no? Y a que participen en estos espacios de liderazgo. Pasando en limpio sería un poquito eso, lo que termina diciendo este hombre, que bueno, obviamente, como ya dije, generó muchas críticas, hasta ahora no se ha disculpado al respecto, pero bueno, llama la atención como el tono paternalista en el cual emitió estas declaraciones, por un lado, y también como esto que lleva a repensar, ¿no? Cuántos de estos varones en puestos de liderazgos o de poder se cuestionan estos lugares de privilegio históricos que han tenido, porque es muy fácil decir, bueno, no llegan porque no se esfuerzan lo suficiente, ¿no? Digo, ahí hay una cuestión llamada patriarcado que estaría bueno que pueda tener en cuenta al momento de hacer este tipo de declaraciones. Que lamentablemente de alguna manera estamos acostumbrados, entre comillas, a cierto tono, a ciertos discursos, ¿no? Totalmente. Así que bueno, esperemos que en breve, digamos, pueda instruirse un poquito más al momento de hacer algún tipo de declaraciones en este tenor. Paso a la siguiente noticia, Diego. Dale. Tiene que ver con la creación de un manual para prevenir abusos en consultorios médicos. Este manual se creó a partir de colectivas feministas que se organizaron por distintas denuncias de violación que tuvieron lugar en el sanatorio Güemes. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, se han convocado desde distintas colectivas a profesionales de la salud que han trabajado en equipo, ¿no? Para poder llevar adelante este manual con recomendaciones para prevenir situaciones abusivas de acoso y humillaciones en consultorios médicos. Es algo así como las buenas prácticas médicas, ¿no? Lo que uno tiene que esperar y lo que no al momento de ir a hacer una consulta médica. De hecho, esta semana también se viralizó el caso de una chica que había ido al ginecólogo y que no la había querido atender porque dijo que estaba gorda, ¿no? Que ella tenía que ir a un nutricionista en vez de atenderse en un ginecólogo. Entonces, bueno, tiene que ver con todas estas cuestiones que durante mucho tiempo a lo mejor se han pasado por alto, ¿no? Que un médico te diga que estás gorda,
que no haya del todo respeto también, ¿no? Como por la integridad psíquica y emocional, me animo a decir, ¿no? De un paciente, o sobre todo son casos en los cuales se dan con mujeres, lamentablemente, y bueno, lo más severo, lo más grave, que vendría a ser, ¿no? Situaciones de abuso o de acoso sexual. Totalmente. Que tienen lugar, ¿perdón? Sí, totalmente. Desde el abanico, desde la opinión sobre el cuerpo de una persona hasta directamente ya el abuso físico y psicológico. Totalmente. Y bueno, al respecto, comentarte que dentro del armado de este manual estuvo trabajando Lala Pasquinelli, que es la directora de Mujeres que no fueron tapa, que bueno, también en su momento estuvo participando en alguna entrevista dentro de Ahora Nosotras, ¿no? El programa que estamos llevando adelante en Punto Cero. Y bueno, ella declaró lo siguiente, dijo que se trata de un compendio de lo que podemos esperar y de lo que no es adecuado. Si bien lo deseable sería que esto no pase, sabemos que pasa y demasiadas veces. Y habló de algo muy importante que tiene que ver con estar empoderadas con la información, atentas y preparadas para no sufrir este tipo de violencias. Así que bueno, festejamos desde acá que se haya creado este manual, pero a su vez, bueno, estas situaciones claramente no deberían tener lugar en un consultorio médico, ¿no? Totalmente. Te hago una pregunta. En cuanto al desarrollo de este manual, ¿también está planificado o aún está en vías de desarrollar la iniciativa el acercamiento? Porque el manual se puede crear. Ahora, lo que tiene que llegar es justamente a personas con posibilidad o con vulnerabilidad potencialmente... que llegue, perdón la expresión mala mía, pero digo, potencialmente que puedan ser vulneradas. Tiene que llegar a personas con diferentes recursos económicos en distintos lugares de nuestro país y demás situaciones particulares que tengan que ver. Se tiene que difundir. Claro, con la difusión. Exactamente, se tiene que difundir tanto para personas, potenciales pacientes, como también para quienes son médicos y médicas, me parece, ¿no? Personal de la salud. En este sentido, todavía se está instrumentando la forma en la cual se va a hacer llegar, porque se publicó recién esta semana este manual, pero bueno, seguramente lo ideal y lo indicado es que se dé difusión, obviamente, para que pueda llegar a más personas y también, bueno, cumplir con esto, ¿no? Que dice una de sus creadoras, poder empoderar a partir de la información, claramente. Muy bien, el manual ya está publicado, como hiciste mención. Ajá, sí, pero bueno, se tiene que terminar de dar difusión en los distintos ámbitos y obviamente, como vos bien decías, también pensar estas medidas, ¿no? De una forma federal, ¿no? Porque digo, también lo podemos llegar a pensar acotadamente desde, bueno, lo que pasa en Buenos Aires, pero obviamente también tenemos que pensar en lo que pasa en otras provincias. No hay que perder de vista, igualmente, Diego, que esto no es algo organizado desde el gobierno. Es algo organizado desde colectivas feministas. Entonces, claramente, también la llegada y demás es mucho más ardua y mucho más a pulmón, me parece, ¿no? Que si fuera una medida desde el gobierno que directamente se puede difundir, digamos, a todo el país de una manera seguramente mucho más eficaz o más rápida. Tal cual, debería acoplarse o también sumarse a la iniciativa particular y privada de ciertos organismos, el Estado, para fomentar su difusión, porque si está publicado, probablemente esté publicado en algún sitio, supongo en alguna página en particular, en distintas agrupaciones, en organismos, en colectivas, como bien dijiste, pero no todo el país tiene la misma conectividad. Ya esto se habló una y mil veces, incluso acá en el Noti, así que también es cuestión de ver qué cada uno de los sectores que integran como actores sociales a nuestra sociedad, justamente valga el juego de palabras, pueden sumar su granito de arena para la difusión de estos contenidos. Exactamente. Diego, pasó a la siguiente noticia y tiene que ver con el juicio político al juez Rodolfo Mingarini. Recuerdo el caso. Se trata de un juez que decidió dejar libre a un acusado por violación por el hecho de haber utilizado preservativo. No sé si recordás el caso, es de este año, tuvo lugar en la provincia de San Luis. Lo hablaste incluso en el Noti y estabas acá en esa mañana, si no me equivoco. Exactamente, creo que sí. Bueno, el Tribunal de Enjuiciamiento decidió por unanimidad abrir el juicio político a Mingarini, ¿no? Porque, bueno, este juez penosamente saltó a la fama, ¿no? A partir de este caso, ¿no? Donde, según su criterio, el hecho de que el acusado de violación haya utilizado preservativo, bueno,
criterio suficiente para establecer que no se trató de una relación sexual forzada. Así que bueno, esta noticia está en proceso realmente, porque bueno, recién esta semana, el pasado miércoles, se estableció que bueno, Mingarini iría a juicio político por este caso, así que bueno, estaremos esperando la evolución de esta noticia, ¿sí? Muy bien. Carmen, te invito a que te quedes y escuches lo que vamos a conversar a continuación. Después podemos volver con vos si te queda algo pendiente. Desde ya, guiño, guiño, dale. Actualidad de México, si estás al tanto y querés compartirlo. Pero antes... Sí. Totalmente. Pero antes, ya que mencionaste a Brasil recién, hace unos instantes, y a Jair Bolsonaro, su presidente, tenemos en línea a Pablo Giuliano desde Brasil, periodista, corresponsal justamente en Brasil para diferentes medios. Escribió un artículo recientemente que pudimos disfrutar y leer en Telam. Está en este momento en Sao Paulo, si no me equivoco, en Brasil, para hablar de la actualidad justamente de un país que en los últimos tiempos, diría en los últimos 2 años, no para de estar en agenda día a día. Y hay novedades justamente con el presidente, con estas previas a las elecciones que vendrán. Y para eso, qué mejor que hablar con Pablo justamente en el lugar de los hechos, como suele decirse. Bienvenido, Pablo. Mi nombre es Diego González. Hola, ¿qué tal, Diego? Te aclaro, yo soy corresponsal de Telam en Brasil. Ah, ¿exclusivamente de Telam? Sí, soy corresponsal de Telam en Brasil. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración, gracias y por la fe de rata. Suelo equivocarme, así que qué mejor que hables vos, que no te vas a equivocar en lo que tenés para contar de lo que sucede en la actualidad en el país hermano. Pablo, ¿estás ahí? Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en las últimas horas en relación a los movimientos, las marchas que se convocaron, inclusive desde el propio gobierno, desde las propias palabras de Jair Bolsonaro, que incluso amenazó previo a las elecciones que van a venir con su hoy principal contendiente Lula da Silva, que además marcha primero y con amplia diferencia en las encuestas? Bueno, sí, hubo un intento golpista el pasado martes, a 199 años de la Declaración de Independencia de Brasil, el día 7 de septiembre. Unas manifestaciones que durante 2 meses fueron convocadas por Bolsonaro para exigir la salida o combatir o cerrar la Corte Suprema, dependiendo de los grupos de la ultraderecha, y sobre todo apuntar a las investigaciones contra el propio presidente y varios de sus aliados que están siendo investigados por la Corte por llevar adelante movimientos conspiratorios contra el Estado de Derecho, es decir, amenazar de muerte a jueces, pedir el cierre del Congreso, reivindicar los actos de la dictadura militar para aplicarlos ahora. Es en ese marco que se dio la gran manifestación, del que el gobierno esperaba mucha más gente el martes pasado, y Bolsonaro hizo una amenaza golpista. No es amenaza, hizo un anuncio diciendo que no iba a respetar los fallos de la Corte Suprema en la investigación en su contra. Esto generó, digamos, dejó al país en un precipicio institucional, y después de 2 días de negociaciones, Bolsonaro retrocedió de sus pasos y ayer dijo que iba a respetar a la Corte Suprema, luego de que el país se convirtiera en un caos el miércoles y el jueves por miles de empresarios ruralistas y empresarios del transporte que son de la ultraderecha, que cortaron más de 200 rutas en el país, hicieron piquetes, hubo hechos de violencia obligando a otros camioneros a bajarse de sus vehículos. En medio de todo esto, Bolsonaro reculó y, digamos, es como que dejó descontentos a su propia tropa que querían hacer un golpe de Estado, y hay varios aristas sobre este asunto, que es que los militares que son aliados del gobierno y forman parte del Poder Ejecutivo en gran parte, no han embarcado en esta aventura, digamos, y por el momento el golpe o el autogolpe de Bolsonaro contra la Corte Suprema ha fracasado, y ahora sí es una figura hoy, una de las más débiles de las que se tenga memoria, un presidente en el poder que
debió retroceder de un intento de golpe de Estado prácticamente, ¿no? Sí, te hago una consulta que vos ahí lo vas a saber explicar y compartir mucho mejor, que en general muchas veces nos suele suceder que no podemos creer lo que sucede en Brasil con la figura de Bolsonaro, pero tiene respaldo, pero uno cuando empieza a buscar más información, tiene un sector amplio de la sociedad que lo apoya rotundamente en sus comentarios, en sus decisiones, en sus gestos. ¿Cómo es en el día a día Brasil? ¿Cómo está viviendo la misma sociedad brasilera este accionar del actual presidente? Bueno, mira, esto es una gran construcción, ¿no? De construcción de sentido, narrativas. Es decir, que Bolsonaro siempre existió, hace 30 años que es parlamentario, que era parlamentario y a partir de la investigación de la operación Lavallato y de movimientos globales que hizo Estados Unidos en la llamada guerra híbrida, primavera árabe en el Magreb, en el norte de África. 2013 comienza en Brasil un movimiento supuestamente cívico reclamando más derechos. Este movimiento, digamos, era de la vieja derecha derrotada, que después de, por ejemplo, la operación Lavallato, iniciada en 2014, que tenía como blanco principal Lula y destruir, digamos, la industria nacional del petróleo, que es lo que finalmente terminó ocurriendo con el gobierno de Bolsonaro y de Michel Temer. Digamos, ese contexto ha sido propicio para el crecimiento de una ultraderecha, porque que comenzó a reivindicar cosas que la derecha tradicional tenía vergüenza, ¿no? Que es decir, que los salarios impiden el desarrollo del país, que las políticas de igualdad son privilegios, que lo políticamente correcto altera la vida de las familias, que hay una dictadura gay, y en Brasil, digamos, hay un racismo institucionalizado, entonces se naturalizaba ese racismo. Entonces la gente empezó a agarrar algunas de esas banderas y también inflamadas por, digamos, que se vinculó, digamos, a las políticas de la izquierda del PT con la corrupción, ¿no? Entonces, digamos que la izquierda terminó siendo la corrupción. Digamos, esta serie de imaginarios que tenían un gran discurso de odio, llevaron a mucha gente a creer en Bolsonaro y abandonar a la derecha clásica, ¿no? Y bueno, ese movimiento aparentemente ahora se está revirtiendo, pero queda una gran fuerza del bolsonarismo, sobre todo de movilización. Y ya te digo, es la derecha que no tiene vergüenza de decir las cosas que siempre tuvo vergüenza la derecha, que es ampliar la brecha de la desigualdad, concentrar la riqueza y mantener el poder, digamos, en las manos del establishment, sobre todo el poder económico, ¿no? Tal cual, desde el propio gobierno se legitiman discursos. Antes de finalizar la conversación, una última pregunta, sí, porque sabemos que tenemos un día muy, muy movido y que vos particularmente tenés, bueno, con la información que te va persiguiendo día a día, justamente con la agenda en Brasil, corresponsal de Telam, hay que aclarar. Pablo, la pregunta es, ¿puede Brasil vivir lo que vivió cuando finalizaba el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, justamente de alguna manera comparando los discursos, justamente estos discursos de odio, de segregación? ¿Puede vivir una toma de Capitolio como se vivió en Estados Unidos? No sé, movimientos, accionar de repente autogolpistas o golpistas de cara a las elecciones. Sí, eso iba a ocurrir el 7 de septiembre, no se dio porque no hubo más gente en Brasilia. Pero había, ya te digo, los camioneros, los empresarios ruralistas que son muy fuertes, los ojeros de la zona central del país, se han movilizado buscando invadir el Supremo Tribunal Federal y hacer una suerte de Capitolio tropical o de imitar al grupo Canón acá en Brasil, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera, digamos. Bolsonaro ya trazó
un camino para las elecciones de octubre del próximo año, que es que va a haber algún tipo de fraude en su contra y que eso, digamos, va a incendiar la política. Hay que tener en cuenta que todos los movimientos de Bolsonaro se hacen pensando en que él y sus 3 hijos que están en la política están muy comprometidos con casos de corrupción, con lavado de dinero. Entonces, digamos, la salida del gobierno de Bolsonaro puede ser la entrada a la cárcel. Por eso él dice, yo puedo ir preso, muerto o victorioso. La primera opción la rechazo, ¿no? Clarísimo, Pablo, te agradecemos tu tiempo. Entonces, a ese nivel está la discusión, digamos, para el año que viene, más allá de que haya retrocedido en las últimas horas y quedado mucho más debilitado frente a la clase política. Nuevamente agradecidísimos por tu tiempo, Pablo Giuliano, corresponsal de la Agencia Nacional de Noticias TELAM en Brasil. Estás en Sao Paulo, ¿no? Sí, vivo en Sao Paulo. Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente y ojalá en el futuro podamos volver a conversar porque tenés un montón de información muy detallado, muy preciso, muy conciso. Te agradecemos en nombre de los públicos y de los oyentes y espectadores que están del otro lado y también desde el equipo del Noti de Punto Cero, tus palabras tan claras para pintar un poco cómo es el escenario, el panorama en Brasil de cara a las elecciones y en el actual mandato del presidente Jair Bolsonaro. Un abrazo para la audiencia. Saludos. Muchísimas gracias. Hablamos recién con Pablo Giuliano, como dijimos recién, corresponsal en Brasil, sobre la situación, sobre el escenario que está viviendo nuestro país hermano. Y ahora la tenemos a Carmen todavía para volver, porque ella tiene mucho para contar aún en lo que tiene que ver con las noticias en clave de género. Salpicadito, modito esta mañana de Noti de viernes. Bueno, acá tenés una corresponsal en Lanús, escúchame. Por supuesto. Tiene que haber Acá en estoy. cada uno de los puntos. Así que desde el barrio de Palermo, la ciudad de Buenos Aires, donde estoy yo, recién hablamos directo con Sao Paulo y ahora nos vamos a la localidad de Lanús, en el sur bonaerense. Donde está la Jite, no, era en el oeste, pero no importa, vamos a decirlo igual. Bueno, volvemos con algunas noticias en clave de género, mejor me pongo más seria. No sé cómo estamos de tiempo, Diego, porque tengo 2 noticias. Por un lado, Dale. hablar un poquito sobre... ¿Cómo? Sí, no las dejemos afuera, que hay mucho para contar. Dale. Bueno, te cuento velozmente entonces un poquito sobre la situación en Afganistán, que bueno, hace semanas que ya venimos hablando, ¿no? Sobre, bueno, el conflicto que se está llevando adelante en ese lugar. Y bueno, que tiene que ver también, se ha hablado mucho sobre la situación de las mujeres, de las disidencias, ni hablar, ¿no? Dentro de Afganistán. Y bueno, una de las noticias de esta semana, precisamente del pasado lunes, tiene que ver con el retorno a las aulas, ¿no? Las universidades volvieron a abrir sus puertas. Desde el Ministerio de Educación interino se dijo que las mujeres son parte importante de la sociedad y que se van a respetar sus derechos conforme a la Sharia o ley islámica, ¿no? Es lo que ha dicho este gobierno interino que hay actualmente en Afganistán. La realidad es que se retornó a las clases el pasado lunes en las universidades. Las mujeres han vuelto a las aulas, pero en cada aula están separados en hombre y mujer con una cortina en medio, ¿no? Esto sería, según el criterio, ¿no? del gobierno, poder respetar la ley islámica. A su vez, otra de las particularidades que ha tenido esta semana, ¿no? en Afganistán tiene que ver también con que se ha prohibido que las mujeres realicen deportes, ¿no? Tanto de forma privada como profesional. Así que, bueno, esto se estaría llevando adelante, ¿no? En lo que es Afganistán. Una cosita para aclarar respecto a lo que tiene que ver con la ley islámica o Sharia. Sí. En realidad, digamos, yo no soy una experta en el tema para nada, pero realicé algunas entrevistas, ¿no? con personas que sí saben sobre este tema y donde me han explicado que esto de la Sharia en realidad tiene que ver con no solamente leyes, es más bien como un compendio del comportamiento que se espera de los hombres y las mujeres islámicos. ¿Bien? Sí. Ahora, hay una realidad. En muchos países impacta esta ley, esta Sharia, pero no en todos de la misma forma.
¿sí? Lo que proponen los talibanes es un seguimiento, una obediencia un tanto más ortodoxa, ¿no? De lo que es esta ley islámica y poco adecuada, obviamente, con el contexto actual, donde, bueno, muchas mujeres tienen participación como estudiantes, hay muchas mujeres profesionales, hay muchas mujeres también organizadas desde lo político, porque también hay que decir eso, ¿no? Porque si no da la sensación de, cuando se habla a veces, ¿no?, de las mujeres afganas, presas islámicas en general, se habla como de una cuestión absoluta de sometimiento que tiene que ver, bueno, con el uso de la burka, ¿no?, que es ese velo que utilizan, y no necesariamente es del todo así, digamos. No pasa por una prenda de vestir ni demás, sino tiene que ver con cuestiones mucho más profundas como el acceso a la educación y la garantía de derechos. Bien, ¿sí? vale la aclaración. Me parece que es necesario porque si no se cae como es cierta mirada occidental, ¿no?, de lo que debería ser el feminismo de allá respecto a lo que es el nuestro. Sí, también entonces, se cae en estereotipos y sobre todo en estigmatización. Absolutamente. Entonces me parece que desde la comunicación también está buenísimo como poder aclarar estas cuestiones. Diego, paso al último tema y es una muy buena noticia. Como dijiste vos en su momento, vamos a hablar de México y tiene que ver con el hecho de que se ha declarado inconstitucional la penalización del aborto en México. ¿Sí? Esto claramente es un avance, ¿no?, que en lo que tiene que ver con los derechos humanos, llevado adelante gracias a la lucha de las mujeres y disidencias, y bueno, básicamente lo que establece es poder reconocer el derecho fundamental a decidir sobre los cuerpos a decidir cada uno, ¿no? Cada uno sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. Obviamente es una noticia todavía en proceso, se va a tener que regular, ¿no?, cómo va a ser el acceso legal al aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, tal como se hizo acá, pero bueno, ya es un avance el hecho de que se haya declarado inconstitucional su penalización. Así que estamos festejando desde acá por este gran avance de México, que bueno, durante todo el año ya ha sido noticia porque en distintos lugares se ha ido de a poco, ¿no?, avanzando en materia de derechos vinculados a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Bueno, una lucha más, un avance más en este mundo tan cambiante, a veces para bien, a veces no tanto. Lo que sí es para bien es que tenemos la participación todas las semanas de alguna manera, viene físico, por Zoom, por audio, por todas las formas, pero siempre tenemos a Carmen Fernández en el noticiero, así que le agradecemos su participación con las noticias y las notas también, y ahí ese salteado por todo el planeta, el recorrido del globo en cuanto a noticias en clave de género. Necesito descansar, Nahuel, necesito escuchar una canción. Después vamos a cerrar con deportes, con economía, vamos a tener la palabra de Fede, vamos a tener la participación de Julia Yacila para hablar del Mundial de Futsal también, y seguramente Alejandro Nava para la economía de pie. Pero antes necesito tomar aire, antes necesito recordar el flash informativo, antes necesito escuchar una canción y luego volvemos con mucho más del Noti. Dólares contra la pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó el préstamo a la Argentina de $200 millones. El importe va a ser destinado al programa Apoyo a Poblaciones Vulnerables del Plan Argentina contra el Hambre. Reconocimiento y reparación. Colectivos travestis y trans solicitaron al Estado una reparación histórica y resarcimiento económico. El reclamo se basa en la violencia sufrida durante tantos años. Cuidar la vida. El gobierno reglamentó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Desde su aprobación en 2015, la normativa llevaba 7 años sin aplicarse. Cuidado al votar. La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre el método para cerrar el sobre este domingo las elecciones y quienes pueden no ir a votar. Piden no usar saliva, sino introducir la solapa en su interior.
Piratas y Fragatas. Esta noche se enfrentan Belgrano y Almirante Brown en Córdoba por la Primera Nacional. Ambos clubes se encuentran en los primeros puestos de la segunda división del fútbol argentino.